Corintios, que unos siguen a Pablo, que otros a Apolos, que otros a Pedro. Y ellos, en los versos anteriores, Pablo les dice de las cosas que Dios había hecho en su favor y ellos se olvidaron de ello. Pablo les dijo que habían sido santificados, 1 Corintios capítulo 1, donde dice que sois santificados. Dice que el verso 5 que fueron enriquecidos en toda palabra y ciencia. También les dice que fueron favorecidos con muchos dones, que fueron hechos participantes de la esperanza en Cristo, versos 7 al 8, y fueron llamados a la comunión verdadera. Pablo, antes de entrar a decirles, oye, estáis en un problema, estáis en una división, estáis en una discusión absurda y os habéis olvidado lo que Dios hizo en vosotros. 1 Corintios capítulo 1, los 5 primeros versos o 6. Les dice todas las cosas que yo acabo de nombrar, habían sido enriquecidos en todas ellas, ¿verdad? Y Pablo les tuvo que llamar la atención acerca de eso. Les tuvo que decir, oye, estáis perdidos, estáis malinterpretando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así que ahora vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver, empezando con el verso 1, pero vamos a estar viendo varios versos. Y aquí el texto clave para mí, entre varios, es 1 Corintios 2, verso 5, que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y 1 Corintios capítulo 2, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tremendas promesas de parte de Dios. Así que vamos a ver esto, y lo que Pablo quería es desechar la sabiduría de los hombres y exaltar el nombre de Cristo. Así que vamos a leer en el verso 1 al 5 del capítulo 2, dice, leemos ahí, dice el verso 1 y 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y quiero empezar diciendo que Dios no nos dio permiso para añadir o adornar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios no dio permiso para eso, o para hacerlo más asequible, o para hacerlo más fácil, ya que el Evangelio fue inventado por Dios. Ya no hay nada que hacer. Por eso en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Así que Pablo en el texto nos dice que él no vino con superioridad de palabra o de sabiduría. Ese no fue el mensaje de Pablo, esa no fue la actitud del apóstol Pablo. Y el término griego que emplea significa palabras elevadas o con gran elocuencia. Pablo evitó hablar de esa manera a la iglesia corintia. Él tenía suficiente habilidad y suficiente conocimiento de las Escrituras para hablar de las cosas profundas del Señor. Y Pablo evitó esas cosas, no quería, por decirlo de alguna manera, llenar su mente. Él quería ser tan práctico y tan pragmático para que los corintios entendieran el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es importante saber por qué prefirió hablarles de una manera tan sencilla de Cristo a los corintios. Porque él venía ya de una experiencia que le hizo pensar cómo comunicar el Evangelio a los corintios. Y por eso tenemos que leer aquí en el verso de Hechos capítulo 17, verso 32 a 34. Vamos a ver el desarrollo de por qué llegó a Pablo a enseñar a Cristo. Por eso él dijo que él se dedicó a predicar a Cristo y nada más. En Hechos capítulo 17, verso 32-34 dice, en Hechos capítulo 17 sabemos que el apóstol Pablo llegó a Atenas, a Grecia, y fue allí
Y llegó a Atenas y fue ahí con los griegos, y los griegos siempre querían conocer alguna cosa más, nos dice la Biblia, en el capítulo 7, que querían conocer más, querían tener más conocimiento. Y así que Pablo llega para allá y en Hechos 17, versos 32-34 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se oía en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damas, y otros con ellos. Porque Pablo vio un altar que ponía al Dios no conocido. Había muchos altares, pero había un altar que ponía al Dios no conocido. Y Pablo empezó a hablar acerca de eso. Y después habló de la resurrección de los muertos. Y los griegos dijeron, cuando a él: no queremos saber nada de eso. Y Hechos 18:1 dice que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Una de las cosas que hay interesantes es que en Atenas no hubo gran culto. En Atenas Pablo no pudo, por lo que sabemos de la Biblia, que no estableció iglesia. Estableció iglesia en Corinto, en Éfeso, en Gálatas, en otros sitios, pero no quedó como una iglesia establecida en Atenas. Quiere decir, así que Pablo salió de Atenas después de toda esta discusión y se fue a Corinto. Así que el elegante o elocuente discurso de Pablo en Atenas, y con toda su excelencia de sus palabras, produjo este resultado. Dice que unos se burlaban y otros decían: ya tendremos acerca de esto, y solo algunos creyeron. Entonces Pablo se trasladó de Corintio con la decisión de no volver más a hablar con esta actitud de ser tan elocuente. Así que se dedicó a predicar a Cristo y a este crucificado. Y en Hechos 18, cuando pasó a Corintios, en Hechos 18 nos dicen los resultados. Dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Vemos el resultado. En Atenas Pablo trató de, que es bueno hacerlo, adaptarse a la cultura que uno está, tratar de comunicar muchas veces dónde está, pero no dio el resultado en cuanto al mensaje de la locura de la cruz de Cristo. Así que Pablo, en vez de llegar a Corinto y empezar a hablar de una manera que podía hablar el Evangelio, con mucha retórica lo podía dar, porque Pablo era un hombre muy inteligente, lo que pasa, se bajó al nivel de los corintios y él predicó a Cristo y crucificado. Simple, un mensaje de Evangelio simple. Y aquí dice que muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Así que Pablo aprendió el mensaje. Por eso en 1 Corintios 1, verso 18 dice el mensaje que Pablo predicaba a los corintios. Dice el verso 18 de 1 Corintios capítulo 1 que vimos el domingo pasado: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, poder de Dios. Y así que él se dedicó a explicar un evangelio claro y sencillo. Pablo no predicó con persuasión, sino puramente en el poder del Espíritu Santo. El verso 3 al 4 del capítulo 2 nos dice lo siguiente. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí Pablo les dice: yo no fui a persuadiros, a convenceros, a torceros el brazo para que creáis. Pablo no usó esa retórica, Pablo no usó esa actitud. Persuadir significa inducir, mover, obligar a uno con razones a creer. Significa hacer una cosa. Y Pablo era persuasivo. Pablo era un hombre convincente. Y él no hizo eso aquí. Él predicó un evangelio claro y sencillo. Dice que la palabra persuadir puede ser convencer por maneras de imágenes conmovedoras, con razonamientos lógicos, con un encendido y entusiasta. Estos líderes políticos y carismáticos religiosos que predican con un fuego ardor que parece que tienen toda la razón. Pablo no usó eso. Pablo simplemente habló el Evangelio del Señor Jesucristo.
Y cuando él dice, habla de la cena del Señor, también en la iglesia de Corinto, que les tiene que poner las pilas, les dice que yo os enseñé, para la cena, yo os enseñé lo que a mí me enseñaron, que Cristo murió en la cruz y que al tercer día fue resucitado. El Evangelio de una manera sencilla. Es más, Jesús cuando predicaba acerca de su Evangelio, de que él iba a morir por nuestros pecados, ¿cómo predicaba? De una manera sencilla. Juan 6:47, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3:16, 17 y 18, por Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Creer en Él como nuestro Salvador personal. Y Pablo evitó enrollarse con los corintios. Fue muy directo y muy simple. Así que Pablo entró de esta manera. Y Dios usó a Pablo para ganar a muchas personas en Corinto. Y me llama la atención que fue un gran avivamiento. Los corintios creyeron, muchos vinieron a la fe, pero después su comportamiento dejó algunas cosas que desear. Así que Pablo desechó hablar con sabiduría humana, sino con poder en el Espíritu Santo. Y dice la razón por lo cual lo hizo. Capítulo 2, verso 5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros tenemos que entender esto que es importante. Mi fe en el Evangelio, mi fe en la palabra de Dios, es mi fe en las cosas de Dios, no lo que los hombres puedan decir. Los seguidores de religiones o los discípulos de religiones se basan en que siguen enseñanzas de maestros que pueden tener mucho carisma o pueden aparentar ser muy sabios y mucha filosofía y todo lo que se quiera. Pero se basan en lo que esos hombres han construido para crear una religión. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo, tu fe y mi fe, se basa en lo que ya Dios hizo por nosotros. En eso se basa el cristianismo, no en lo que otras personas hagan. Por eso es que Dios nos dejó la palabra escrita, para que cada uno de nosotros podamos venir a relacionarnos con Dios, que podamos venir a pensar, a sentarme con Dios, a pensar en las cosas espirituales. Es verdad que hay buena gente que predica muy bien, que enseña muy bien, y eso es bíblico. Pero mi fe no se debe basar en lo que ese hombre supuestamente diga, sino si es verdad lo que está enseñando. Si es verdad lo que está enseñando. Por eso es que nosotros tenemos que entender este principio de que las cosas de Dios son para nosotros, para todos. No hay privilegiados. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entenderle a Él. Por eso es que mi fe no se puede basar en la sabiduría humana. Es más, muchas veces se aconseja desde la iglesia, desde los seminarios bíblicos, que antes de coger un comentario bíblico o lo que pueda haber escrito otro hombre, uno debe de primero estar en la palabra del Señor. Y después, cuando tú ya tengas una convicción de lo que Dios dice en la palabra, puedes leer a otros. Pero tiene que estar basado primero en mi palabra. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 2, verso 20. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Quiere decir que cuando yo estoy escuchando a Dios, estoy escuchando la sabiduría de Dios y no la sabiduría de los hombres. Cuando yo estoy mirando la palabra de Dios,
Lo que estoy haciendo es escuchar lo que Dios dice y lo que Dios tiene para mí. Y eso es muy importante para mí. Eso me ayuda a mí a animarme y a motivarme a leer lo que Dios tenga para mí en mi vida. Es de suma importancia eso. Fíjate, Santiago capítulo 3 lo dice de una manera diferente. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que Dios da. Por eso es que nosotros tenemos que basarnos en lo que Dios tiene en su palabra antes de lo que otros hombres digan. Por eso Pablo dice que yo os he hablado de esta manera tan sencilla y tan práctica porque no quiero desviaros para que me sigáis a mí o penséis que yo soy algo importante, porque yo no quiero que vuestra fe se funda o sea fundada o sea basada en lo que yo digo, sino en la palabra de Dios, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la sabiduría, mis queridos hermanos, es para el acceso, es para todos aquellos que creen en Cristo y quieren escuchar su palabra. Dice el verso 6-10 algo interesante de 1 Corintios capítulo 2. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Este es un punto importante. Cuanto más estoy yo cerca de Dios, cuanto más yo leo la palabra, cuanto yo más oro, perdón, no quiero decir cuanto yo más oro en el sentido de tiempo, sino que en mí hay una disposición de buscar a Dios en oración y en la lectura de la palabra. Es cuando yo voy creciendo en madurez, porque mi relación con Dios va creciendo y va madurando. Entonces dice, verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Muy bien, la sabiduría de Dios, lo primero es que el apóstol Pablo habla de a la gente que es madura, que puede entender ciertas cosas. Hay cosas para bebés cristianos, personas que han recibido a Cristo recientemente en la Biblia que no pueden entender. Como un niño no puede comer carne, se le tiene que dar leche. Hay creyentes que tienen que empezar con la leche y tienen que empezar a subir hasta poder comer un alimento sano. Por eso es que nosotros necesitamos cada vez acercarnos más a Dios, pasar más tiempo con el Señor, buscarlo de todo corazón. Dice que la sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo, porque si no, hubiesen conocido los planes de Dios. Hermanos, yo soy un hombre que me gusta leer, pero no me impacta muchas de las cosas que se dicen en los libros, porque son sus pensamientos. Y las cosas de Dios, tienen que discernirse aquí como espiritualmente. Entonces yo no me puedo basar en lo que otras personas digan, porque la sabiduría no es lo que Dios hizo, no es una sabiduría de este siglo. Hay cosas, gente que piensa que pueden descubrir a Dios con su razonamiento y demostrarnos a nosotros las cosas de Dios, con su razonamiento. Pero eso no es posible, como vamos a ver aquí. Entonces, lo que Dios hizo, nadie lo puede, del siglo nadie lo puede descubrir. Solamente Dios y solamente las personas que tienen el Espíritu Santo. Dice que ni es de los príncipes de este siglo. ¿Qué quiere decir que ni es de los príncipes de este siglo? Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Bueno, hay dos maneras de poder entender esto.
El primero es Efesios capítulo 6, verso 10 al 12. ¿Qué dice? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que Dios tenía oculto todo su plan para que los príncipes, o sea, los demonios, el Satanás, no supieran los planes de Dios. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo puede ser cuando dice que porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, los príncipes de este siglo. Puede referirse a los líderes religiosos que crucificaron a Cristo el Señor. Si no, no lo hubieran hecho. Y si no, no hubiera salvación, porque se hubiese descubierto los planes de Dios. Es interesante que Dios lo tuvo oculto hasta que lo sacó a la luz. Interesante. Y eso es sabiduría de Dios. No es la sabiduría ni el razonamiento humano. Por eso es que nosotros tenemos que basarnos en lo que el Señor dice. Decir, del 1 al 10, la sabiduría de Dios es un misterio revelado solo para algunos. Voy a decir por qué. Verso 9 al 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La versión de la Biblia latinoamericana traduce: a nadie se le ocurrió pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y la versión internacional dice: sin embargo, conforme hasta está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha podido concebir lo que Dios tenía preparado para los que le aman. Pablo probablemente está citando Isaías capítulo 64, que dice que ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese para él, que en él espera. Quiere decir que Pablo cogió este pasaje para enseñar que Dios hizo cosas que solamente aquellos que les aman, aquellos que tienen ya el Espíritu Santo, les es revelado de parte de Dios. Por eso es importante acercarnos a Dios a través de la oración y de la palabra. Pablo responde que son revelados, en verso 9-10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que yo, si no tuviese el Espíritu Santo, hay cosas de la Biblia que nunca entendería. Por eso es importante que cada cristiano, cada creyente, lea una porción de la Biblia. Si puede ser diaria, 5, 10, 15 minutos, mejor. Mejor, porque entra en comunión directa con Dios. Y Dios, a través del Espíritu Santo que habita en el creyente, le revela cosas que ese hermano y esa hermana necesitan saber para su vida. Porque hay revelación de Dios que es para todos. Para todos. Pero hay revelación de Dios que me implica a mí, a mi familia, pero es algo personal. Porque Dios no solamente trabaja en términos generales, sino que Dios trabaja en mi vida en términos personales, porque Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios sabe cuál es mi necesidad, si es una necesidad emocional, si es una necesidad espiritual, si es un cambio, si es corregir un pecado. Yo necesito de Dios, para que Dios me revele lo que Él tiene para mí. Por eso 1 Corintios dice aquí que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo sondea, aún las profundidades de Dios. Son para mí, no son para los que saben mucha Biblia y no tienen el Espíritu, porque hablar de la Biblia puede hablar cualquiera. Pero cuando uno se relaciona con Dios, uno aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, se reconoció que es pecador, que cree que Jesús murió en la cruz por él,
Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Dios, en la iglesia de Dios. El Espíritu Santo viene a morar a mi vida y así es como Dios trabaja. Dios entonces empieza a relacionarse. Por eso Pablo dice en Romanos que el Espíritu intercede por nosotros como gemidos indecibles, porque no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo conviene, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros por gemidos indecibles. El Espíritu Santo es la persona de Dios activa en mi vida y yo necesito entrar en esa conexión, en esa disciplina personal con Dios para saber las cosas que Dios me ha concedido. Ay, si los cristianos fuéramos más activos en cuanto a esto. Y esa es la realidad. Por eso es que dice Juan, en los últimos momentos del Señor Jesucristo, Jesús tiene una conversación muy privada con los discípulos y les dice, es necesario que yo me vaya para que el Consolador o el Espíritu Santo venga. Y Él dice, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y es más, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y yo conozco que el Espíritu Santo está en mí. No es una pretensión, no soy un arrogante, lo sé porque soy cristiano desde hace muchos años y he visto cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, me ha ayudado en muchas cosas para entender cosas que pasan en mi vida y para hacer cambios que pasan en mi vida. Entonces, uno va alcanzando la madurez de la que hablábamos antes cuando está en este contexto. Porque dice el verso 11-13, seguimos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es reiterativo, que Dios nos dio el Espíritu Santo para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que aquí Dios nos habla de los propósitos de su sabiduría para nosotros. Y Dios nos ha concedido un montón de cosas. Yo no sabría, si no hubiese leído la Biblia y el Espíritu Santo me hubiese hablado, que Dios me dio dones, que Dios me dio gracia, que Dios me dio una medida de fe, que Dios tiene una función para mí, que Dios tiene un proyecto para mí, que Dios tiene cosas para mí. Si yo no tuviese eso, yo nunca hubiese entendido de una manera viva las cosas que Dios ha preparado para mi vida. Cuando leo la palabra de Dios y me descubre, si yo no hubiese leído, si yo no tuviera el Espíritu Santo, lo que Ana estaba compartiendo ahí de acerca, que podemos decir acerca de Dios, que Dios es grande, que Dios es soberano, que Dios es el creador, que Dios es Dios. Yo eso ya lo sabía desde niño de una manera intelectual, pero ahora yo la sé de una manera espiritual y estoy convencido que eso es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha trabajado en mi vida y me ha enseñado que eso es una verdad. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos estas cosas, porque dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto trae seguridad a mi vida, porque yo sé que las cosas que están pasando en mi vida son cosas que Dios ya me ha concedido. Y eso me trae convicción y seguridad y me ayuda a caminar. Dice el verso 13 que tenemos que acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. Esta frase puede significar interpretando verdades espirituales a mentes espirituales. Quiere decir que yo interpreto estas cosas espirituales porque
ten una mente espiritual. Porque cuando recibí a Cristo, dice la palabra que nosotros, aquí dice mismo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo puedo aplicar estas cosas, yo puedo interpretar las cosas espirituales, porque hay cosas en la palabra de Dios que son profundamente espirituales. Y si yo no tengo el Espíritu Santo, nunca podría interpretar esas cosas espirituales y poder entenderlas de una manera espiritual en mi vida. Y dice que, verso 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo va a instruir? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Aquí dice de discernir. Discernir, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Discernir es distinguir una cosa señalando las diferencias que hay en ellas. La palabra griega, también se utiliza la palabra griega que significa juzgar, evaluar, preguntar, examinar. El hombre natural, con su propia inteligencia, no capta las cosas del Espíritu porque son locuras. Es locura. No lo entiende. Puede desarrollar un pensamiento, un razonamiento en cosas de la Biblia, pero no las entiende el hombre natural, porque el hombre natural enseña la Biblia que el hombre natural es la persona que nunca conoció a Cristo, no recibió a Cristo. Ese es el hombre natural. El hombre carnal, esto es otra cosa para aprender en la Biblia. El hombre carnal es el creyente que conoció a Cristo, pero su vida es un desastre, porque anda en la carne. Gálatas, ¿qué dice? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hay más pasajes que hablan de eso. El hombre natural es el que está sin Cristo, sin Dios. El hombre carnal es el que tuvo un momento de inspiración, creyó en Cristo, pero su vida es un desastre. Y luego está el hombre espiritual, es el que está madurando, creciendo, acercándose cada día al Señor Jesucristo. Y aquí dice que el hombre espiritual, verso 15, juzga todas las cosas. El cristiano maduro es guiado por el Espíritu, puede escudriñar, puede entender todas las cosas que tienen que ver con Dios. Pero los no creyentes no lo pueden hacer. Por eso Pablo dice a Corintios, ¿qué es? Que no hay ningún hombre espiritual entre vosotros que juzgue las cosas. No hay un hombre que sea maduro, una persona que sea madura para que juzgue lo que está pasando en nosotros, lo dice en la iglesia de Corinto. Pero estaba llamando carnales indirectamente. No había personas espirituales que estaban juzgando los problemas. Por eso Pablo, 1 Corintios, 2 Corintios, son cartas de exhortación a cambiar la actitud de la iglesia de Corinto, porque eran carnales en todo. Y verso 2 a 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó señalándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseña ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Solo el hecho de recibir a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y esta es la diferencia que nosotros tenemos con personas que no han creído en Cristo o viven de una vida carnal muy a lo suyo y no se acercan lo suficiente a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Porque si leemos Corintios, Gálatas, o sea, si leemos varias cartas, muchas instrucciones son para que la gente pueda cambiar su actitud y pueda desarrollar una vida espiritual 100%. Y nosotros necesitamos eso en nuestra vida. Aquí en 1 Corintios capítulo 1, Pablo les dice, oye, os habéis olvidado de todas las cosas que Dios hizo por vosotros y estáis entrando en una división siguiendo la sabiduría de los hombres. Y el capítulo 2 les explica
Lo que pasa y por qué tienen que cambiar, que el Evangelio no es la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios, es la locura de la predicación del Evangelio. Y eso estaba tapado, estaba oculto, y ahora tú y yo lo tenemos y ha sido sacado a la luz para nosotros. Y nos anima a crecer y a madurar para tener todavía más conocimiento y más discernimiento espiritual para nuestras vidas, para poder crecer y para poder madurar y para